Muy buenos días a todos. Se agradece nuevamente la participación, la asistencia, para poder hoy día conversar sobre un tema que es bastante atingente, tanto a la mirada latinoamericana como a una mirada, por qué no decirlo, mundial, ¿no? Y que dice relación con poder analizar y reflexionar en torno a la delincuencia juvenil, pero no tan solo desde la cuna epistemológica o la cuna teórica que por mucho tiempo ha llevado o ha imbuido, ¿no es cierto?, una forma particular de mirar, sino que con la finalidad también de ampliar un poco esta mirada, expandirla, sobre todo a partir de investigaciones que se ha realizado aquí en el programa de investigación y análisis intelectual, que finalmente decantan en lo que planteamos como esta teoría, que por cierto está en rodaje, que es la edad sociológica, ¿no? Que en alguna medida ya la hemos podido compartir con algunos colegas y algunos alumnos, tanto de universidades chilenas como de universidades extranjeras como de México y Colombia, y también en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día tiene relación con un esfuerzo teórico por tratar de entender la conducta delictiva de los jóvenes infractores de ley desde una mirada más bien comprensiva y de una mirada también que rescate mucho la subjetividad, ¿no? Es decir, la edad sociológica se para justamente a partir del hecho de cómo los sujetos van construyendo realidad, y esa realidad se va transformando o va generando la impronta en la concepción del sí mismo o en la concepción del self, ¿no?, como dirá Herbert Mead. Por lo tanto, esta apuesta teórica, vuelvo a repetirlo, está en rodaje, y justamente por eso también está abierta a comentarios y críticas, ¿no? Para dar paso entonces a la exposición del día de hoy, voy a compartir pantalla y les pediría, al igual que las veces anteriores, que puedan silenciar sus micrófonos a efecto de que se haga más fluida la comunicación. Eh, bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día lleva por título Delincuencia Juvenil y Edad Sociológica. Elementos centrales. ¿Por qué justamente hablamos de elementos centrales? Porque lo que conversemos hoy día o reflexionemos hoy día ni con mucho va a poder ser una mirada más bien profunda, completa del trabajo que hemos realizado, pero sí se espera que sean sí, elementos directrices para que ustedes puedan comprender el trabajo que se está realizando y, por qué no, también sumarse a esta lógica, a esta nueva teoría. Por lo tanto, si hay personas que se sientan identificados, quieran saber más, lo podemos canalizar a través del chat respecto a algunos papers y algunas cosas por el estilo. Bueno, para partir esta exposición del día de hoy, me gustaría hacerlo a través de un ejemplo, ¿no? Es que es un ejemplo que por lo demás apela a una realidad que es bastante diseminada, como les decía, a lo largo de Chile y también del mundo, ¿no? Y que hizo relación con la participación de los jóvenes en grupos de bandas delictivas. Aquí lo que aparece es una noticia del 18 de julio del 2019, del diario El Mercurio en Chile, donde a grandes rasgos dice que 4 sujetos que en una noche perpetraron un asalto en un hogar de la comuna de Peñalolén, de Santiago, donde maniataron y amenazaron a los dueños de la casa. Según reportó Última Mirada, un programa de una televisión chilena, la banda estaba compuesta por 3 menores de edad y un adulto que ingresó al inmueble, ¿no?, ubicado en la calle. Una noticia similar, en otro noticiario de televisión chilena, del 2017, dice que cae una banda de asaltantes que atemorizaba a vecinos del sector oriente de la capital, sector más acomodado, y la banda estaba formada por 4 sujetos, 2 de los cuales son menores de edad, ¿no? A partir de esta impronta que genera la noticia, donde se observa que jóvenes participan con adultos en actos delictivos, surge una pregunta que es ancla y que es clave para poder dar inicio a las reflexiones que aborda la edad sociológica. Y dice, ¿cómo se podría explicar la participación de niños y jóvenes en bandas delictuales de adultos? A partir de esta mirada, entonces, podríamos señalar lo siguiente, que una mirada lineal del fenómeno
y cuando decimos lineal quiere decir en razón a las teorías de Boga, y también, ¿por qué no decirlo al sentido común? Apostaría que el adulto en alguna medida estaría maniatando al joven, lo estaría influenciando, con el efecto de ¿qué? De poder utilizarlo como mecanismo delictivo y el poder zafar, ¿no es cierto?, de una posible responsabilidad. Por lo tanto, lo que prima en esta visión, que insisto puede ser la más generalizada, apunta a que el joven estaría, o el joven o el niño estaría siendo utilizado en una medida por el adulto, en razón justamente de esta ventaja que tiene el sujeto en comparación al joven, ya sea a nivel de experiencia, sea a nivel también de desarrollo cognitivo y cosas por el estilo. Por lo tanto, esta respuesta, que podríamos llamar de sentido común o de teoría en boga, se apoya básicamente en lo que es la psicología del desarrollo, que en sus inicios fue desarrollada o planteada por John Stanley Halls, donde a grandes rasgos este sujeto lo que plantea es que efectivamente en la medida que los sujetos van evolucionando en la medida del tiempo, es decir, van avanzando en edad, esto iría generando un desarrollo tanto en la conducta como en las experiencias, de manera tal que, en fin de cuentas, lo que hace John Stanley Halls plantea una correlación directa entre edad y conducta. Es decir, a partir de la psicología del desarrollo, la edad se plantea como un dato elemental para poder generar comportamientos hipotéticos de los jóvenes, ¿no? Así se espera que un sujeto de X edad se comporte de cierta manera y ocupe cierto lugar dentro de la estructura social y también desarrolle ciertos roles al interior de la sociedad. Por lo tanto, esta mirada de la psicología del desarrollo lo que hace en alguna medida es ordenar la realidad a través de la unidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo muy en boga todas las teorías de principios de siglo, donde cabe, por ejemplo, tanto aspectos de la psicología como de la sociología, trataban de asumir un modelo más bien científico de la ciencia fáctica, y por lo tanto lo que trataban era de generar postulados de carácter universal que se plantearan como leyes inmutables en el tiempo, al igual como lo plantea la física y la mecánica. A partir de esto, entonces, es que se genera esta visión unidimensional. En el fondo lo que hace es estandarizar la realidad para todos los sujetos, de manera tal que si se logra esta idea, es posible entonces establecer leyes universales, debido a que los sujetos, al compartir la misma realidad, no debiesen presentar menor adherencia indistintamente el lugar y el espacio en el cual se encuentran. Para hacer un poco más comprensible esta idea, lo podemos plantear, por ejemplo, y con un símil, a través de la teoría de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Freud a partir de esta lógica? Es que indistintamente el lugar en el cual se encuentra el sujeto a nivel de la Tierra, o indistintamente el nivel de evolución que tiene la sociedad, todos los jóvenes y todos los niños en este caso debiesen transitar por las 5 etapas que él propone. Lo que está haciendo Freud entonces ahí es unidimensionar la realidad, porque asume que todos los tipos, o todos los sujetos en este caso, indistintamente las especificidades van a transitar por esta etapa. Es esta misma lógica de la unidimensionalidad y por lo tanto de tratar de plantear leyes universales, insisto, fue característica del desarrollo tanto de la psicología como de la sociología de principios de siglo, a lo que apunta básicamente es a tratar de tener un grado de cientificidad. Y por lo tanto empieza a tratar de aunar ciertas variables, de modo que estas puedan ser medibles, ¿no? Y una de las primeras variables que se presta para la medición son las numéricas, y por lo tanto el concepto de edad asociado al número se presenta como un elemento invaluable, ¿no? Que por lo tanto las ciencias sociales pueden tomar para poder generar teoría y agarrar o tomar el estatus científico. De aquí entonces esta idea de la psicología del desarrollo de empezar a asociar edad con conducta, ¿no? Porque en la medida que asociamos la conducta a la edad, esto se puede transformar en un vector unidimensional y a la vez universal. Indistintamente el tiempo y el espacio, o el lugar o el país donde se encuentran los sujetos, estos debiesen transitar por comportamientos más o menos similares, lo cual permitiría dar esta lógica de la predictibilidad, que es característica de la ciencia formal. Por lo tanto, esta primera idea de que los sujetos embelezarían o influirían sobre los niños para participar en actos delictivos, se asocia más bien con esta lógica de que un niño que tiene menos edad que un adulto se encuentra en un estado inconcluso, en un estado de desarrollo, y que por lo tanto sería susceptible de ser engañado o de ser timado por el adulto, y por lo tanto este pudiese valerse de él como mecanismo delictivo, ¿no?
Por lo tanto, este enfoque, que es el enfoque de la psicología del desarrollo, al plantear la edad asociada a la conducta, no permite una comprensión cabal de los fenómenos y termina en el fondo unidimensionando también el concepto de infancia. Es decir, si en la medida que la psicología del desarrollo sigue asociando, o como lo plantea, asocia la conducta con la edad, lo que da por resultado es que en el fondo estandariza la manera de transitar las etapas de la vida. Y dentro de una de esas etapas sería la infancia. Por lo tanto, para la psicología del desarrollo, desde la perspectiva un poco más dura, digamos, mucho más tradicional, no se podría hablar del concepto de las infancias, como es la idea y lo que prima hoy día en nuestra sociedad, ¿no? Sino que más bien se hablaría del concepto de la infancia, en el entendido de que todos deben transitar de manera más o menos similar a esta etapa. Por lo tanto, la psicología del desarrollo, al plantear esta lógica de la edad con conducta, va sesgando un poco la visión de cómo poder comprender la dinámica de la delincuencia juvenil en la sociedad moderna. Sobre todo si hoy entendemos, y también lo tenemos en consideración a través de las noticias, que muchos jóvenes, incluso menores de edad que adultos, son aquellos que lideran las bandas juveniles o las bandas delictivas, ¿no? Es decir, es el mismo ejemplo que lo planteamos con antelación, donde dos sujetos menores de edad forman parte de una banda, ¿no?, con sujetos de mayores de edad, siguiendo la lógica de la psicología del desarrollo, no se podría explicar, por ejemplo, por qué el menor de esos tipos, es decir, el menor de edad, justamente es el líder de la banda. Se rompe el esquema, ¿no? Porque supuestamente un tipo que tiene menos edad no podría tener más experiencia y por lo tanto no podría estar más adelantado que un sujeto de mayor edad. Por lo tanto, la psicología del desarrollo no sirve para, o no sirve del todo, mejor dicho, para poder explicar la conducta delictiva de la sociedad moderna. Y esto nos da paso entonces a la necesidad de poder ir reevaluando ciertos conceptos y también ir levantando ciertas discusiones que tiendan a desarticular o tiendan a deconstruir el concepto de la conducta asociada a la edad. Y para esto, dos conceptos que se prestan a reflexión son aquellos que dicen relación con el retraso y el adelantamiento. ¿Qué es lo que es el retraso a grandes rasgos? El retraso surge cuando un sujeto, ¿no es cierto?, de un corte etario o perteneciente a un grupo de sujetos, presenta comportamientos retrasados en relación al resto. Es decir, cuando la sociedad ve que un sujeto, por ABC motivo, no va a la par con el resto de sus congéneres, es decir, presenta ya sea deficiencias cognitivas, deficiencias físicas o cosas por el estilo, automáticamente lo que viene en ese concepto es el sentimiento de solidaridad. ¿Por qué? Porque se asume que el retraso es involuntario, es organicista o por último es forzoso. Nadie quiere ir retrasado en razón al corte al cual pertenece o cree pertenecer, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia el retraso con la enfermedad, con lo patológico. Por lo tanto, se asume que el sujeto no tiene ninguna mayor incidencia en su estado, y por lo tanto lo que viene ahí es esta lógica del apoyo, ¿no?, de la ayuda, que guardando las similitudes, ¿no?, puede ser un poco lo que pasa con el concepto de la Teletón, lo que uno, o gran parte por el cual la gente ayuda justamente a las personas en situaciones que tienen ciertos problemas físicos, es justamente porque siente que no va a la par con el resto de los sujetos, y por lo tanto hay que hacer esfuerzos justamente para poder tratar de equiparar la balanza o tratar de que no se produzca esta distancia entre sujetos que tienen ciertas condiciones y estos otros que no. Sin embargo, cuando reflexionamos en torno al adelantamiento de conductas, el esquema cambia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del adelantamiento, estamos suponiendo, que en alguna medida, que el sujeto es activo dentro de lo que le pasa. Es decir, mientras el retraso se asume que es azaroso y organicista, cuando hablamos del adelantamiento, sobre todo de conductas, suponemos que es el propio sujeto en alguna medida el que es culpable o es responsable de lo que le está pasando. Así, por ejemplo, cuando una niña queda embarazada, ¿no?, una niña de 13 o 14 años queda embarazada, indistintamente que las condiciones donde ella vive, ¿no?, indistintamente probablemente las variables que incidan en la sexualidad, siempre en última instancia se va a asumir una cuota de responsabilidad a la niña en el acto, porque en última instancia se asume que si ella está embarazada y otras chicas de la misma edad del sector donde ella vive no lo están, ella es culpable del hecho. Es decir, el adelantamiento de conductas en alguna medida, a diferencia del retraso, tiende a la sanción moral, tiende a la recriminación social. Porque, insisto, se asume que los sujetos son responsables o tienen cierta cuota de participación en su estado, no hacia el retraso.
Por ende, todas las personas que presentan retraso, insisto, son ayudadas y son miradas con empatía, mientras que los sujetos que se adelantan en conductas, llámese niños, sobre todo, llámese adultos, perdón, niños o adolescentes, son mirados con rechazo, ¿no? Son estigmatizados. Entonces, a partir de esta lógica, que por un lado es posible observar que la edad en sí ya no es un vector de conducta, ¿no? Dado que no permite explicar los fenómenos de las sociedades más bien complejas como las actuales, y también el entendido de que es posible establecer una diferencia entre retraso y adelantamiento, es que se plantea la teoría de la edad sociológica. Y aquí apunta a grandes rasgos la teoría, dice que en muchos casos, entonces, se produce una disgregación entre la edad cronológica de los sujetos y su conducta. Es decir, tenemos chicos que en la parte real, en la parte cronológica, pueden tener 12 años de edad, pero a nivel de experiencias, esta puede rebasar incluso a alguien que tenga 30. Esto se puede visualizar muy bien, sobre todo las personas que trabajan con jóvenes infractores de ley, que son educadores de trato directo, donde se dan cuenta que jóvenes que tienen en la práctica 14, 15, 16 años, sus experiencias de vida rebasan con mucho lo que él probablemente va a llegar a experimentar en ciertos aspectos, ¿no? Ya sea en el ámbito del ámbito de la sexualidad, ya sea en el ámbito de la conducta, etc. Por lo tanto, lo que plantea esta dinámica en las sociedades modernas de que hoy se produce una disgregación entre la edad de los sujetos y su experiencia. Y obviamente que esto no puede ser explicado a través de la psicología del desarrollo, que justamente tiende a plantear de que existe una coherencia entre edad y conducta, ¿no? Por lo tanto, es esto lo que hace caer el relato o la teoría de la psicología del desarrollo, dado de que hoy por hoy estas dos variables se disgregan y van por separado incluso. Por lo tanto, la conducta entonces, más que por la edad, va a estar determinada por las vivencias y por las experiencias de los sujetos. Por lo tanto, bajo esta lógica, la edad como tal no juega ningún papel relevante en la construcción de identidad de los sujetos en la sociedad moderna. Es decir, hoy por hoy la edad, a diferencia de tiempos anteriores, donde cierto un vector, hoy por hoy se desdibuja porque lo que reúne a los sujetos o genera esta lógica de nosotros justamente son las vivencias comunes o las experiencias que estos sujetos viven. Y esto nos lleva un poco a la discusión que planteamos en la mesa anterior respecto a estos dos conceptos, ¿no? Al cronos, que tiene que ver con el tiempo cronometrable, vivenciado en años o en periodo de tiempo, versus el kairos, ¿no? El kairos sería justamente el tiempo medido en experiencias, ¿no? En comportamiento significativo para los sujetos. Por lo tanto, podemos plantear, bajo esta teoría de la edad sociológica, de que si queremos comprender la delincuencia juvenil o infanto-juvenil en las sociedades modernas, necesariamente debemos abandonar la lógica del cronos, ¿no? Y trabajar más bien bajo la lógica del kairos, ¿no? Es decir, a través de la experiencia y sobre todo de las experiencias y conductas significativas para los sujetos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la edad sociológica? La edad sociológica la vamos a definir como el discurso y la conducta de niños, jóvenes y adolescentes que no son esperables a su edad, sino que son esperables de una edad más avanzada. Es decir, la edad sociológica lo que plantea entonces es que existen sujetos, existen niños cuya edad no es acorde con la experiencia que tienen y por lo tanto están adelantados. Es decir, están adelantados en cuanto a experiencia que debiesen tener a su edad o están adelantados en razón de vivencias. Y si hablamos de adelantamiento, entonces estamos diciendo de por sí que estos jóvenes ya son estigmatizados y ya son rechazados, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hablábamos delante. Porque el adelantamiento implica en sí la lógica de la sanción, porque se asume, más que en alguna medida, en gran medida, que el sujeto es responsable respecto a lo que le está pasando. Es decir, no es pasivo, sino que es activo. Por lo tanto, la edad sociológica genera pertenencia y crea las figuras del nosotros, bajo la lógica del kairos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy uno quisiera analizar, por ejemplo, una conducta, necesariamente debe ser a partir de la experiencia, tal como el ejemplo que voy a poner ahora. Cuando uno va a ciertos sectores poblacionales, etcétera, se da cuenta que los sujetos que comparten en una esquina son de distinta edad. Y nosotros desde afuera, desde el ojo externo, que no es el ojo comunitario, ¿no? Sino que es más bien el ojo desde las políticas sociales o el ojo del investigador, imbuido por la lógica de la psicología del desarrollo, lo que ve ahí es que hay sujetos que de distintas edades que están compartiendo y que el adulto está incentivando al joven o al niño al consumo de drogas, cosa que no se descarta, ¿no?
pero que a través de la lectura de la edad sociológica merece una vuelta un poco más minuciosa. Por lo tanto, a través de ejemplos, ¿qué podríamos plantear? Que nosotros vemos a los sujetos como distintos, pero ellos al interior del grupo se conciben como un nosotros, porque la edad no juega ningún factor relevante. Son las experiencias las que ellos tienen lo que los hace sentir como iguales. Por lo tanto, al interior de este grupo, donde hay sujetos de mayor y menor edad que comparten cigarros, comparten alcohol, comparten droga, en el fondo están compartiendo entre iguales. Y somos nosotros, a partir de la lectura de la psicología del desarrollo, los que vemos una diferencia. Por lo tanto, mientras los grupos o mientras los equipos de intervención siguen viendo a esos niños como tales, ¿no? Estos niños al interior de esos grupos se comportan muchas veces como adultos y se produce la segregación en la forma y en la metodología de trabajo. Es decir, mientras los equipos institucionales, mientras las metodologías de trabajo tratan de retrocorreccionar, es decir, que el joven vuelva a ser niño o vuelva en alguna medida a sentirse como niño, estos jóvenes, por estar adelantados, obviamente lo que quieren es justamente seguir adquiriendo experiencias porque se sienten identificados con modelos adultocéntricos. Por lo tanto, la edad sociológica lo que apunta, en resumidas cuentas, es a salirse un poco de la lógica de la edad, ¿no?, como sinónimo de comportamiento, y apostar a la experiencia, sobre todo al kairos, ¿no?, a la significación de las conductas como el verdadero articulador de la construcción de nosotros y como también verdadero articulador de relaciones sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de edad sociológica, hay dos conceptos que son claves. El primer concepto es aquel que denominamos y acuñamos como cirposición. ¿Qué es la cirposición? Hace alusión en el fondo que el sujeto es reconocido por sus pares y la comunidad en razón de su experiencia y no de su edad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un chico que tiene 15 años, y probablemente el chico cayó en nuestro programa debido a que de tribunales lo enviaron por considerarlo bajo una figura de microtráfico, nosotros bajo la mirada de la psicología del desarrollo, que insisto, es la mirada que prima en la forma de abordar las problemáticas juveniles, lo que vamos a ver ahí probablemente es a un chico, ¿no?, que no tiene mucha razón de lo que está haciendo, y que por lo tanto en alguna medida pudiese ser incluso influenciado por el medio o influenciado por otros sujetos para el desarrollo de la actividad. Pero si vamos al barrio, probablemente nos vamos a dar cuenta que ese chico de 15 años, a quien vamos a denominar José, ¿no es cierto?, es percibido como el traficante más poderoso del sector. ¿Y eso por qué? Uno, porque nuestra mirada es exógena a la comunidad, lo estamos planteando desde afuera, ¿no?, lo cual quiere decir que al interior de la comunidad existen pertenencias distintas, existen lógicas de relaciones distintas, y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que tener en consideración para poder abordar esa problemática es justamente cómo el sujeto es percibido por sus pares y no por nosotros. Por lo tanto, si quisiese trabajar con este joven, debiese abandonar esa idea del joven de 15 años y empezar a trabajar en razón de esta idea que es la cirposición, de cómo el sujeto es percibido por sus pares y cómo él también quiere aparecer frente a esto, ¿no? Porque en alguna medida lo que hay que modificar es el concepto del sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, bajo esta lógica, la única manera plausible de hacerlo es trabajando a través de lo que él irradia en la comunidad y cómo él se para también frente a los suyos. Por lo tanto, la cirposición aquí apela a que existe una doble forma de percibir a los sujetos. Una, que es la visión en razón de su círculo cercano, donde el sujeto es percibido de una forma en relación a qué, a su trayectoria de vida, en relación a sus experiencias, donde la edad no juega ningún factor relevante. Y existe la visión exógena, que es la que tienen los equipos de intervención, donde miran a los sujetos desde la edad, ¿no? Es decir, desde la edad quieren que el sujeto se comporte de alguna manera, mientras que en el ámbito endógeno, digamos, o extra o intracomunitario, el sujeto describe justamente una conducta en base a la circunposición. Por lo tanto, aquí se genera negentropía, por decirlo en alguna medida, en el sentido de que se despilfarra mucha energía, se despilfarran muchos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna medida las políticas públicas de los gobiernos y del Estado trabajan en base a la edad, ¿no? ¿Y por qué trabaja en base a la edad? Porque la edad es un elemento estadístico, es un elemento que permite tomar decisiones, sobre todo que tengan que ver con asignación de recursos, ¿no? Por lo tanto, se pasa de la funcionalidad del número
a la funcionalidad que esto puede tener en las políticas, sobre todo de prevención del consumo de drogas y también de prevención del acto delictivo. Como un ejemplo, les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando trabajé hace muchos años atrás en el por entonces CONACE, Consejo Nacional de Asesor de Política de Drogas del Gobierno de Chile, donde nos pasaba algo bastante paradojal, que con el tiempo y en la medida que lo trabajamos de la sociológica, empezó a tomar sentido. A nosotros nos pedían realizar actividades preventivas para chicos entre 14 y 16 años y otras actividades preventivas para chicos entre 16 y 18, es decir, trabajar en base a la edad. Lo que nos pasaba, cosa extraña, es que cuando citábamos a actividades para chicos entre 14 y 16, se llenaba de chicos entre 8 y 12. Y cuando teníamos actividades para 18, para 16 y 18, se llenaba con chicos de 14 a 16. Es decir, nunca íbamos a la par, nunca íbamos a la par con lo que nos pedía en las políticas. Y la explicación era porque en ese momento pensábamos que estábamos pecando con una visión más bien adultocéntrica y que no estábamos llegando a los intereses de los jóvenes, porque seguíamos pensando desde el número. Pero posteriormente nos dimos cuenta que efectivamente los jóvenes estaban adelantados en conductas. Es decir, que las conversaciones, que las actividades que nosotros les planteábamos a los jóvenes de la edad ya eran prácticamente carentes de sentido, porque los jóvenes estaban adelantados en base a otras miradas relacionadas con el tema más bien adultocéntrico, ¿no? Y es por eso que nuestras actividades para chicos de 18 años le hacían sentido a los chicos que tenían 10 y 12, porque ya estaban adelantados en conducta. Entonces eso nos llevó a plantear en el fondo que las políticas públicas se siguen apuntando, ¿no?, a concebir a los sujetos en el ámbito comunitario desde la edad. Lo único que vamos a lograr en el fondo es despilfarrar recursos, ¿no? Por lo tanto, hay que darse una vuelta y empezar a contemplar la lógica de la experiencia, de la pertenencia como un vector, que en el fondo, más que apelar a la justicia, va a apelar también a hacer intervenciones mucho más atingentes, ¿no? Porque en el fondo van a trabajar sobre la verdadera representación de los sujetos en el ámbito comunitario. Por lo tanto, el primer elemento a tener en consideración es la superposición, ¿no? Es decir, que la edad sociológica apunta aquí a que existe una segregación entre edad y conducta, ¿no? La conducta no es acorde con la edad, y que esto genera, mejor dicho, que en el ámbito comunitario los sujetos justamente sean enjuiciados y valorados por su experiencia y no por su edad. Es decir, la superposición implica entonces que la edad queda relegada a un segundo o tercer plano, porque en el ámbito comunitario, en el ámbito de pares, los sujetos son evaluados justamente por eso, por lo que hacen, por lo que son capaces de hacer o por lo que hicieron. El segundo término que dice relación con la edad sociológica es la verborización. ¿A qué apunta la verborización? Plantea entonces que los seres humanos, a diferencia del hecho de ser mirado a través del número, tenemos que ser concebidos desde una manera más bien dinámica, ¿no? Y cuando hablamos de esta manera dinámica, el concepto que más nos sirve para poder presentarlo de manera teórica es el concepto del Dasein que nos plantea Martin Heidegger. Que lo que es el Dasein es el ser allí, ¿no? ¿Y cuál podría ser esta definición del ser allí? Es que en alguna medida los sujetos solamente podemos ser evaluados en la medida que estamos actuando, en la medida que estamos siendo, ¿no? Por lo tanto, lo que nos plantea la verbalización a partir de los conceptos de Martin Heidegger es que es un error asumir que los seres humanos somos bajo la categoría concreta del ser, como lo plantea la edad, es decir, lo que plantea la edad a través de sus postulados, es que los sujetos somos capaces de ser determinados a través de cortes que nos permitirían objetivizar la conducta. Si yo digo que un sujeto tiene 10 años, estoy diciendo que el sujeto es, de cierta manera, a los 10 años. Y al decir es, estoy asumiendo conductas objetivadas que todos debiesen desarrollar de cierta manera. Cuando en la práctica el concepto de Dasein apunta a que los sujetos no somos, sino que estamos siendo. Y si estamos siendo, significa que somos sujetos dinámicos y que no necesariamente todos vamos a describir de igual forma las mismas conductas. ¿Por qué? Porque estamos siendo. Entonces, el Dasein podría explicar por qué existe la diferencia en la manera de los sujetos a ser concebidos desde la lógica más bien endógena, desde la institución, desde los grupos, desde los equipos de intervención, o la lógica más bien endógena desde la comunidad. ¿Por qué? Porque los sujetos desde afuera, desde lo endógeno, estamos entendiendo la conducta desde el objetivo, ¿no? Desde lo que se es.
Un chico a los 10 años tiene que ser de esta manera, ¿no? Para esto recordemos lo que plantea Freud, ¿no? ¿Qué es lo que plantea la etapa del desarrollo psicosexual de Freud? Que el joven, por ejemplo, a los 2 años ya debiese dejar los pañales, ¿no? Ya su puntual, se lo llamo ejemplo concreto. ¿Y qué pasa si ese joven no lo deja? Automáticamente cae bajo el concepto de la patología. ¿Por qué? Porque asume que la edad es conducta. Es decir, un niño a los 12 años tiene que dejar los pañales. Se está objetivando la conducta. Por lo tanto, lo que de afuera es una mirada desde el ideal, desde lo hipotético, ¿no? Del deber ser. Mientras que la mirada endógena se basa justamente en el Dasein, en el ser allí, en el estar siendo. Los sujetos, por lo tanto, no son evaluados desde la edad, sino que de la forma en la cual se comportan en el día a día, en el fondo a través del nuevo concepto que va a estar a la base de lo que va a ser la investigación de que se nutre, o que nutre la edad sociológica, que es en el fondo las trayectorias de vida. Las trayectorias de vida son las que en el fondo permiten determinar cómo un sujeto está haciendo en su ámbito comunitario, y por lo tanto el sentido de pertenencia que estos generan y también la impronta que logran grabar en la mente de los sujetos con los cuales interactúan. Por lo tanto, la verbalización lo que hace es decir que mientras al interior del ámbito comunitario o de los grupos de pertenencia los jóvenes son evaluados desde el estar siendo, del ponerse día a día a prueba, ¿no? Lo que veíamos también en la cátedra anterior respecto al concepto de las pruebas de ficha, ¿no? Cuando el tipo llega a la cárcel, tiene que estar probándose constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que actúa ahí es la lógica del estar siendo, no la lógica del que se es. Por lo tanto, esto nos pudiese hacer más sentido si lo planteamos de la siguiente lógica, ¿no? Yo mal pudiese decir, yo soy padre, porque si digo soy padre significa que tengo instaladas ciertas las conductas y que por lo tanto ya no podría mejorar o ya no podría empeorar, porque estoy objetivando las cosas. Cuando en realidad, más que decir yo soy padre, bajo la lógica del Dasein, yo debiese decir estoy siendo padre. Y al decir estoy siendo padre, se da la apertura de que yo pueda cambiar, pueda mejorar, pueda empeorar o pueda seguir la misma lógica que he descrito hasta el momento. Por lo tanto, es el Dasein, el ser allí, lo que permite que los sujetos sean captados por fuera de la edad y se genere la lógica de la pertenencia. Entonces, como les decía, el Dasein implica esta mirada exógena, que va a ser la mirada del equipo de intervención, del Estado, en alguna medida todos aquellos sujetos que no forman parte de las interacciones que el sujeto concibe como identitarias, y la mirada endógena, que va a ser aquella propia del sujeto, donde él se siente que forma parte y por lo tanto de aquellos grupos de pertenencia. Entonces la verbalización nos lleva a reconceptualizar las formas verbales del español básicamente, donde las formas endógenas, es decir, aquellas propias de las relaciones entre los sujetos, va a ser el yo, el tú y el nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero entender cómo un sujeto se relaciona, las categorías que yo debiese partir analizando es cómo me percibo yo al interior del grupo, ¿no? Cómo yo percibo a los otros, al tú, es decir, con el cual me relaciono, y cómo entre todos, es decir, yo y el tú generamos la lógica del nosotros. Esas serían las categorías endógenas. A diferencia de las categorías exógenas, que son las que por lo general decantan en las intervenciones, es que nosotros terminamos trabajando sobre el él, es decir, un sujeto distinto a mí, que trato de alguna medida entender su conducta, pero desde afuera. La categoría él entonces implica una mirada del sujeto desde afuera, objetivando su conducta en torno a la edad. Así también como el vosotros, o el ustedes y el ellos, ¿no? Por lo tanto, cuando uno realiza esta verbalización, se da cuenta que la mayor parte de las intervenciones que se realizan a través de los equipos, ya sea profesionales o los proyectos, insisto, no tienen que ver con directrices probablemente propias de los equipos, sino más bien bajo esta lógica que incluye la psicología del desarrollo, termina trabajando más bien sobre las categorías exógenas y no tratar de adentrarse o tomar en consideración más bien las categorías endógenas. Por lo tanto, si quisiésemos plantear, lo dicho hasta el momento de forma de poder diagramar los hechos, pudiésemos plantear que todas las personas que están al interior del círculo amarillo se conciben como un nosotros, dado que ahí está el sujeto, el yo, el tú, con quien comparto día a día, y por lo tanto eso genera la lógica de la pertenencia. Todos los que estamos dentro del círculo, en mayor o menor medida, formamos parte de un mismo espacio social, como diría Bourdieu,
Y por lo tanto lo que hay allí es una disputa de los capitales sociales, ¿no? Y por lo tanto también hay esta lógica que apunta a diferentes formas de interactuar, donde podemos encontrar desde interacciones más bien sociales, como nos plantea Gurdjieff, hasta interacciones económicas, como nos plantea Peter Blau, e incluso también pasando por interacciones dramatúrgicas, como nos puede plantear Irving Goffman. A diferencia de la mirada que tenemos nosotros, que es la mirada exógena del sujeto que está solo, que observa este mundo, ¿no? Observa estas relaciones desde la perspectiva de las categorías endógenas, como sería el nosotros y el ellos. Por lo tanto, si tuviésemos que plantear una especie de resumen de lo que hemos visto hasta el momento, pudiésemos decir de que la diferencia sustancial entre psicología del desarrollo y edad sociológica estriba en lo siguiente. Para la psicología del desarrollo, la edad es un vector de conducta. Es decir, más que las experiencias, es la edad que tiene el sujeto lo que va determinando la forma como éste debe ser concebido. La edad, por lo tanto, se establece como hitos que van marcando la trayectoria de vida del sujeto. Se espera que el sujeto, en este caso a los 2 años, comience a caminar, se espera que a los 7 u 8 ingrese al colegio, se espera que a los 18 cumpla su mayoría de edad, se espera que entre los 18 y los 20 se case, etc., ¿no? La edad va marcando la trayectoria de vida de los sujetos, ¿no? Por lo tanto, aquí caemos bajo la categoría del homus numerus, ¿no? El hombre número, ¿no? Donde justamente el número, más que transformarse en un elemento simbólico, se transforma en vector de conducta. Segundo, tenemos entonces que la unidad de análisis para la psicología del desarrollo va a ser el tiempo, ¿no? Los años, los meses, los días. Siempre la conducta de los sujetos va a ser medida en años, o perdón, en tiempo. Por lo tanto, apelando a la lógica del cronos. La psicología del desarrollo, por lo tanto, va a tener más bien esta mirada fáctica, y lo que prima en su enfoque es tratar de atender al universalismo, ¿no? Es decir, que indistintamente en tiempo y el espacio, los sujetos sí o sí van a tener que transitar por las mismas etapas asociadas a la edad. Por lo tanto, acá lo que prima es una mirada exógena, ¿no? Porque no es la mirada del interior del grupo donde el sujeto convive, lo que justamente en esta mirada exógena lo que prima es el dato, ¿no? El dato fáctico, el dato estadístico, por lo tanto la edad. Y aquí se trabaja bajo la lógica de lo concreto, ¿no? Bajo la lógica de lo que se podría denominar como el se es, ¿no? El sujeto es de cierta manera o debe ser de cierta manera llegado a ciertos años. El chico a los 7 u 8 años ya debiese leer, por ejemplo, ¿no? A los 10 ya debiese manejar ciertas operaciones matemáticas, ¿no? Pero en la práctica lo que se está diciendo no es que el chico tenga que saberlas en base al desarrollo que él pueda tener, sino que lo que se está haciendo ahí es tratar de objetivar la conducta por la edad, puesto que es la edad la que es sinónimo de normalidad. A diferencia de la edad sociológica, de que, como vimos acá, lo importante es que se produce la segregación entre edad y conducta, por lo tanto los sujetos van a ser evaluados a través de la circuncisión, es decir, que en su ámbito comunitario lo importante van a ser sus experiencias y no la edad que el tipo tiene, donde también va a haber, donde la verbalización va a jugar un rol importante, dado de que va a definitivamente consagrar esta doble mirada, la mirada endógena y exógena, la mirada endógena desde el yo, tú y el nosotros, y desde la exógena el ustedes y el ellos, va a poner a la experiencia como vector de la conducta. Para la edad sociológica, entonces, la edad no dice nada. Lo relevante para poder entender la conducta de los sujetos es su experiencia y sus trayectorias de vida. Por lo tanto, aquí la unidad de análisis, como vimos, va a ser la trayectoria de vida, porque lo que vamos a poner atención es justamente en el kairos, ¿no? En aquellas experiencias significativas, en aquellas experiencias que marcaron a los sujetos, por lo tanto, que se digregan con la edad. Por lo tanto, aquí lo que se va a dar mucha importancia es a la subjetividad del sujeto. Por sobre los datos estadísticos, por sobre la edad, aquí lo importante es tener en consideración cómo el sujeto percibe el mundo y cómo se va construyendo a partir del kairos, ¿no? A partir de estas experiencias significativas. Y por lo tanto acá lo que va a primar va a ser la mirada endógena. La sociológica parte del hecho que para poder hacer intervenciones funcionales hay que partir justamente de las categorías endógenas.
y concebir que el sujeto es dinámico, ¿no? Que no podemos hablar de la lógica de lo concreto, de lo que se es, sino que más bien de lo que se está haciendo. Solo en la medida que podamos poner esta lógica del estar siendo, es que nos hace sentido incluso el tema de la reinserción social. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy siendo, existe la posibilidad cierta de cambiar. Si yo objetivizo a alguien y digo que el sujeto es de cierta manera, automáticamente viene la lógica de que lo necesario entonces es de construir una imagen, cuando muchas veces más que de construir, lo que hay que hacer es redirigir. Yo quiero decir con esto que muchas veces los esfuerzos no son tan arduos como uno piensa, si lo plantea de la lógica que los sujetos siempre estamos en movimiento. Es más fácil trabajar con alguien que planteamos que es susceptible de cambiar, que alguien que efectivamente no lo es y hay que hacer esfuerzo porque sí pretende hacerlo. Por lo tanto, en la lógica de la edad sociológica, planteamos entonces que los sujetos se adelantan en conductas. Es decir, el elemento base es que si un sujeto no va acorde con su edad o se produce una digregación entre la edad que tiene y la conducta, es porque los sujetos se adelantan en hitos o conductas que son esperables para su edad, ¿no? Perdón, que no son esperables para su edad, sino que son esperables más bien para una edad mucho más adelantada. Así, por ejemplo, se tipifica el primer tipo de adelantamiento que denominamos como adelantamiento de orden reduccionista. ¿Qué es lo que es el adelantamiento de orden reduccionista? Se genera cuando el niño o adolescente desarrolla acciones no atribuibles a su edad cronológica. ¿Qué quiere decir? Que un chico, en alguna medida, desarrolla acciones aisladas que uno puede identificar que no son acordes con su edad cronológica, pero el chico no se siente identificado si muchas de ellas no están racionalizadas, de manera tal que pueden ser axiomáticas. Es decir, las ideas no están racionalizadas, no están internalizadas, por lo tanto muchas de ellas carecen del carácter más bien simbólico o que les permita justamente tener una justificación del por qué lo hacen. Por lo tanto, estas se describen básicamente a nivel general y muchas de ellas se pueden plantear como conductas exploratorias. Dentro de esto, por ejemplo, pudiésemos plantear el chico de 12 años que mantiene relaciones sexuales con su pareja, pero para Navidad quiere una consola de videojuegos. Es decir, lo que deja patente el adelantamiento reduccionista son jóvenes que en alguna medida son niños, mejor dicho, o jóvenes que se siguen identificando y concebiendo bajo la categoría como tal, como jóvenes o como niños, pero desarrollan acciones reductibles en sí mismas de una edad mayor, y como estas no están internalizadas, tampoco tienen el discurso que las pueda avalar. Por lo tanto, el orden reduccionista hace alusión a que muchos chicos se adelantan en conductas, como temas exploratorios, y no tienen la justificación para saber debido a qué se produce. Dado que esta conducta, si bien es cierto, es adelantada y por no estar racionalizada, aún no forma parte de la identidad del sujeto. Por tanto, son conductas que se pueden repercutir en el tiempo, sí, pero tampoco van a ser muy reiterativas, ¿no? Porque en la medida que se vayan reiterando, significa que ya debiese haber un discurso que sustente la acción. Por lo tanto, el orden reduccionista hace alusión a conductas que son aisladas en el tiempo y que por lo tanto carecen del carácter simbólico que las vaya justificando. El segundo tipo de adelantamiento es lo que pudiésemos plantear como el adelantamiento de orden prismático. ¿Y qué implica este tipo de adelantamiento? Aquí estamos en presencia de jóvenes y adolescentes que ya tienen una lógica, ¿no?, para analizar y poder validar la conducta desfasada que tienen. Es decir, el adelantamiento prismático obedece a jóvenes que desarrollan acciones de adultos, de sujetos de mayor edad, pero tienen un discurso para poder validarla, dado que este adelantamiento, por lo tanto, ya está racionalizado. Es decir, hay un discurso, hay una lógica detrás del fenómeno que le permite justificar por qué el tipo se comporta de edad adelantada. Por lo tanto, aquí el discurso se justifica y se valida por medio del estilo de vida del sujeto, en relación de qué, del discurso. Por lo tanto, aquí el sujeto puede igualmente desarrollar acciones atribuibles a su edad cronológica, pero la mayor parte del tiempo
o un significativo momento de la vida del sujeto, va a sentir que tiene acciones que necesariamente va a tener que desarrollar que son parte de lo que puede ser característico de un sujeto de mayor edad. Por lo tanto, los chicos que están en el adelantamiento de orden primático, pudiésemos decirlo así, tienen un pie en la infancia y un pie en la adultez. Es decir, describen comportamientos tanto de niños jóvenes como también de adultos, pero la mayor parte del tiempo, ¿no es cierto?, están como en esta lógica ambivalente. Ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, los niños trabajadores. Cuando hablamos de los niños trabajadores, viene el caso plantear un ejemplo que es bastante significante. ¿Cuál es la lógica de los niños trabajadores? Bueno, que ellos pueden en alguna medida, de hecho hay un estudio bastante interesante que se desarrolló a tiempo acá en Chile, donde a los jóvenes se les invitaba a participar de algunas actividades lúdicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, se invitaba a Fantasylandia, se les invitaba a un parque, de los niños trabajadores, y los niños se divertían igual que cualquier otro. De hecho, uno no lograba identificar cuál de los niños que estaban en el parque era trabajador y cuál no, porque las conductas eran muy similares, ¿no? Sin embargo, cuando la actividad finalizaba, los chicos que eran trabajadores retomaban justamente esta carga adulta y empezaban con el discurso del trabajo que apelaba justamente a la disciplina laboral. Mañana me tengo que levantar temprano, porque tengo que ir al colegio, porque tengo que trabajar, chuta, tengo que llegar a hacer mi colación para mañana irme al trabajo. Es decir, si bien es cierto, el adelantamiento, ¿qué se saca de este ejemplo? Que si bien es cierto, los niños describían conductas de niños de su edad, también tenían imbuido a través del discurso esta lógica de la responsabilidad o de la sobreresponsabilidad, que los transformaba o los adultizaba en alguna medida, dado que asumían que su responsabilidad también involucraba estar atento a preocupaciones que no eran de su edad, sino que eran preocupaciones de adulto, por lo tanto, él estaba en una edad mucho más desfasada, o sea, mucho más adelantada. Por lo tanto, el adelantamiento de orden prismático hace alusión a qué? A chicos que tienen conductas adelantadas, ¿no?, pero tienen un discurso que logra justificarlas, ¿no? Por ejemplo, si un chico que roba, bajo lógica del adelantamiento del orden prismático, él puede decir, bueno, yo estoy robando en realidad y dirijo a esta banda de asaltantes, que en realidad mi papá desde pequeño, desde que yo era más chico, me dijo que algún día yo tenía que empezar a liderar tipos si quería ser más vivo o si quería seguir en esto, y por lo tanto yo me fui creyendo el cuento y así fui avanzando. Lo que el chico está diciendo a través de estas palabras, está dando un discurso respecto a su acto que lo valida, ¿no? Es decir, el chico no actúa desde la nada, no actúa desde la improvisación. Por lo tanto, hay un orden prismático, porque lo que permite que el sujeto siga sustentando la conducta es justamente este discurso. No es la simple acción ajustada, como el ejemplo anterior, que el chico muchas veces no tenía claridad porque lo hacía porque carecía de este discurso. En cambio, en el orden prismático, el chico tiene el discurso que lo valida. Pero cosa interesante, aún sigue sintiéndose parte constitutiva de la infancia. Es decir, un chico que siente que se adelantó en ciertos aspectos de su vida, pero otros también sabe que están relacionados con su niñez o con su infancia. Y finalmente, tenemos el tercer tipo de adelantamiento de orden relacional, que es el denominado orden relacional, que de los tres es el más severo. Es decir, si lo llevamos al tema del abordaje, pudiésemos decir que el adelantamiento reduccionista puede ser trabajado a nivel de orientación. Orientación y terapia psicológica, por denominar algún pool de herramientas, ¿no? El adelantamiento prismático tiene que ser tratado a nivel de terapia psicológica y también a través de terapia que involucre una mayor parte del equipo, de manera tal que el chico vaya siendo reeducado. Porque lo que hay que hacer ahí en el fondo es de construir lo que hablábamos delante, el discurso, a partir de esta lógica del ser allí, de cómo un sujeto está haciendo, y por lo tanto requiere un esfuerzo mucho más integral y también mucho más profuso en el tiempo. Cuando hablamos del adelantamiento de orden relacional, en el fondo, estamos diciendo que es el más severo, porque acá tenemos a chicos, ¿no?, a jóvenes y a niños que lisa y llanamente no se sienten niños, sino que más bien se identifican con imágenes adultocéntricas.
Es decir, el adelantamiento de orden relacional hace alusión a niños y a jóvenes que no se sienten como tales y se esfuerzan por no parecerlo, sino que más bien se esfuerzan por parecer adultos. Por lo tanto, el adelantamiento de orden relacional es el más difícil de trabajar, dado que presenta mucho reticencia por parte de los jóvenes. Básicamente, ¿por qué? Porque al tener su modelo aspiracional en el futuro en el sentido de la edad, de sentirse sujetos de mayor edad, miran con recelo y miran también como poco funcional a su trayectoria de vida el hecho de volver a objetivarse como alguien de menor edad o con menos experiencia. Por lo tanto, acá los chicos presentan conductas de adultos muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas que justamente se justifican, ¿por qué? Por la lógica del discurso. Acá, en el adelantamiento relacional, los chicos se comportan de cierta manera, tienen un discurso para poder justificarlo, y es más, ese discurso apunta a validar que el hecho de que tienen que seguir identificándose como modelos adultocéntricos y que no pueden retroceder. Por lo tanto, bajo esta lógica, aquí lo que podemos plantear es que el chico ya saca el pie de la infancia y pone los dos pies en la adultez o la edad desfasada. Por lo tanto, aquí el adelantamiento da paso al mimetismo, donde los jóvenes empiezan a adoptar el discurso que es característico de sujetos de mayor edad, los códigos que también manejan sujetos de mayor edad, el lenguaje y la indumentaria, entre otros. A eso va la lógica del mimetismo. Y este tipo de adolescentes, los jóvenes, también se esfuerzan por ganar experiencia que permita obtener reconocimiento endogrupal. ¿A qué apunta con esto? Que es un hecho bastante interesante de poder plantear. La lógica de los jóvenes que están en el orden relacional son aquellos que se identifican por lo general con las trayectorias delictivas. Es decir, que la justificación que tienen apunta a que la única forma de poder ir ganando experiencia es ir realizando acciones de sujetos de mayor edad, dado que eso aumenta la ficha. Por lo tanto, empieza a tener sentido esta lógica de que los sujetos cada vez quieran ir desarrollando acciones de mayor riesgo, o acciones que ponen en evidencia sus habilidades con el fin de ganar experiencia. Eso explicaría, por ejemplo, por qué chicos de tan corta edad son capaces de desarrollar actos tan temerarios, ¿no? Como asaltar bancos, asaltar bencineras o portar armas. Esto, si lo planteamos, puede ser muy similar a lo que pudiésemos plantear como estas pruebas de ficha, ¿no? Es decir, la medida que los sujetos que tienen menos edad, pero se quieren mimetizar con los adultos, van desarrollando estas pruebas de ficha, obviamente lo que se va reforzando es ir desprendiéndose de la categoría de niño, ir adscribiendo a la categoría de adulto. Por eso esos mismos chicos que analizábamos cuando estaban en una esquina compartiendo, ¿no? Probablemente ya se sentían como iguales, porque el chico ya sacó sus dos pies de la infancia y el interior del grupo, si lo sumamos a estas pruebas de que ganan experiencia, obviamente ya se ganó el sitial de ser considerado como uno más. Por lo tanto, acá encontramos la lógica de los jóvenes que lideran bandas, ¿no? De aquí pudiésemos plantear el ejemplo de lo que tiempo atrás fue el caso tan bullado del Cizarro. El Cizarro, para las personas que ya nos acompañan, que no son chilenas, fue el caso de un niño que en su tiempo tenía como 9 años, que fue detenido debido a que se estaba relacionando con bandas delictivas. El chico tenía todo un paso por internación en organismos del Sename. Y lo curioso de esto es que cada vez que el chico se le ingresaba a algún recinto del Sename, del Servicio Nacional de Menores de Chile, él se arrancaba, ¿no? No había explicación concreta, porque incluso se le trataban de plantear intervenciones diferenciadas que fuesen más acordes, más entretenidas, y el chico se arrancaba. Y la pregunta era, ¿por qué se arrancaba? Alguien, de una manera muy lineal, decía que el problema era el chico, ¿no? Que en el fondo el tipo estaba tan maniatado por la lógica de la delincuencia que se había transformado prácticamente en un depredador, que lo único que quería era saltar todo el día. Pero más bien lo que pasaba ahí, bajo la lectura de la edad sociológica, es que la intervención que se le estaba dando a este chico, al Cizarro, estaba destinada ¿a qué? A retrocorreccionarlo. Es decir, lo que se le estaba pidiendo es que él abandonara su experiencia y se identificara con la edad de un chico de 9 o 10 años, que con mucho no podía hacer lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, lo que se le estaba pidiendo al Cizarro era bajar su ficha, era eliminar su trayectoria. Pero como él se sentía identificado con bandas de adultos, obviamente eso para él era imposible, dado que él
como decía en alguna entrevista, prefería haber estado encarcelado en una cárcel para adultos, porque eso sí que era para él, ¿no? Porque él se concebía como adulto. El Sename era para los pollos, como decía, ¿no? Para los tipos sin experiencia, no para él. Recordemos que el Cizarro, este chico, en algún momento también estaba pidiendo venusterio, ¿no? Es decir, que al interior del Sename le permitieran llevar a su pareja, como él denominaba, a su señora, concepto de señora que es muy característico del COA adulto, que implica la pareja, ¿no? Es decir, lo que él estaba pidiendo, que en una cárcel de menores, o en un recinto de menores, él pudiese llevar a su pareja, a su señora, para tener relaciones sexuales. Es decir, el chico estaba tan adelantado que lo único que quería y lo único que sentía era la referencia del mundo adulto, y el Sename lo que hacía era tratar de amortillarlo para que volviese a su edad cronológica. Cuento corto, el chico se arrancaba porque sentía que eso no era para él, ¿no? Sentía en alguna medida que estaba en un lugar que no le correspondía. Entonces, bajo este concepto de edad, el adelantamiento, el orden relacional, sí que cobra sentido el hecho de que un chico de menor edad pueda liderar una banda de asaltantes. ¿Por qué? Porque lo que prima ya no es la edad. ¿Qué va a ser? La experiencia. Porque puede ser que en esa misma banda que se metió a una casa, que estaba compuesta por un menor de edad y 5 adultos, el menor de edad es el que tenga más experiencia delictiva, por lo tanto el que puede actuar incluso como referente para el resto. Entonces, en resumidas cuentas, podemos plantear que el adelantamiento reduccionista es cuando se produce el adelantamiento por una acción desajustada, es decir, el chico desarrolla un acto pero se sigue sintiendo niño o joven, y esta acción no está racionalizada, no hay un discurso que la sustente. Segundo, tenemos el adelantamiento prismático, donde el adelantamiento se relaciona con el discurso, es decir, se valida la conducta, se justifica mediante todo un constructo lógico que da cuenta por qué el sujeto se comporta de esa manera. Y finalmente tenemos el adelantamiento relacional, donde este se relaciona con la identificación, ¿no? Y que por lo tanto también se asume la lógica que hay un discurso que valida esa justificación. Para poder entender un segundo aspecto de la edad sociológica, que trasciende la categoría del adelantamiento, es necesario preguntarse entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿O cuál es el motivo por el cual los sujetos se adelantan, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? La pregunta pudiese ser, ¿hay algunos elementos que la investigación nos pudiese plantear que hay que tener en consideración porque pueden actuar como precursores o como motores del adelantamiento? A partir de la investigación que nosotros hemos realizado, sí, hemos llegado a establecer de que hay elementos que son recurrentes, pero que en ningún caso pueden transformarse en factores estructurales, ¿no? Pudiésemos decir que son elementos que están presentes en la vida de los sujetos, pero que no necesariamente los podemos plantear a nivel de ley, ¿no? Sino que más bien a efecto de tenerlos como herramientas auxiliares, como derroteros para poder entrar al análisis de las trayectorias de vida de los sujetos. Para poder entender entonces esto, hay que partir de la idea de que los jóvenes en el transcurso de sus vidas se adelantan, sobre todo apuntando directamente al último tipo de adelantamiento, al adelantamiento relacional. Por lo tanto, cuando hablamos de esta concepción de que la edad sociológica implica algo parecido al trauma, lo estamos haciendo de forma específica con el último tipo de adelantamiento, que asumimos es el más severo. Lo que nosotros planteamos ahí es que en el fondo, cuando los chicos se adelantan a este nivel, es que se produce una especie de paratrauma. ¿Qué es lo que es el paratrauma? Son ciertas vivencias que hacen que los chicos visualicen la realidad de manera distinta y que esa visualización se digrega de la edad, ¿no? Es decir, llega un momento en los cuales los chicos su conducta va asimétrica entre edad y conducta y algo pasa que se produce esta digregación. Y para poder entender esta lógica hay que partir analizando algunos conceptos que vienen más bien de la psicología y de la psiquiatría y que parten justamente por poder entender este concepto del trauma para posteriormente poder comprender el concepto del paratrauma. A grandes rasgos, ¿qué nos dice Freud y Bauer del concepto del trauma? Nos dice que una experiencia no se puede volver traumática cuando existe un exceso de excitación que sobrepasa la capacidad de elaboración del psiquismo. Y por lo tanto se plantea como un elemento aislado dentro de la mente del sujeto. O sea, lo que nos dice Freud y Bauer, en alguna medida, es que una acción se va a volver traumática cuando el sujeto, por decirlo de alguna manera, en su mente no tiene instalada una imagen de lo que le sucede. Caso puntual, un niño, ¿no es cierto?, que nunca ha sabido nada de sexualidad, de la noche a la mañana es violado,
¿no? Y esa violación no encaja con ninguna imagen que él tiene, por lo tanto queda dando vuelta en su mente y se anquilosa como un elemento extraño. ¿Por qué? Porque no hay ninguna representación que le pueda explicar o le pueda hacer sentido respecto a lo que le pasó. Eso es lo que plantea entonces Freud y Bauer al decir que hay ciertas vivencias que al producir un exceso de excitación, esa excitación va a sobrepasar el psiquismo porque no hay ninguna imagen que el sujeto pueda asociarla para poder hacerle sentido y por lo tanto se transforman en elementos traumáticos. Esta misma idea es la que va a tomar Lacan para decir entonces que el trauma va a ser la manifestación de lo imposible, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que es la manifestación de lo imposible? Es cuando un tipo vivencia cosas que nunca cree que va a vivenciar, o cuando experimenta cosas para las cuales no estaba preparado. De ahí viene lo imposible, ¿no? Porque se plantean de aquello que el sujeto nunca pensó. Y que por lo tanto impide que el sujeto haga un significante. Es decir, que frente a lo que el sujeto vivencie, no puede encontrar una explicación y un símbolo que permita introducirlo en la mente de manera armoniosa. Por lo tanto, aquí lo que plantea Lacan es que cuando uno vivencia ciertas acciones que pueden ser traumáticas, esto se debe a que en el inconsciente, perdón, que a nivel de mente, no existen las categorías de lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Recordemos que para Lacan, el entramado psíquico tiene tres grandes componentes, ¿no? Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real, sin entrar en mayores explicaciones que por lo demás requerirían prácticamente una conferencia propia, lo real, dice Lacan, es aquello que es inconmensurable, ¿no? Es aquello que no se puede pensar porque tiene existencia en sí mismo, ¿no? Es lo mismo que Jean-Paul Sartre define como la nada. Para hacer un ejercicio, yo les pudiese decir a ustedes, ¿ustedes saben lo que es un partidor de partículas subatómicas? Ustedes van a decir, no, no sabemos, ¿no? Y no lo saben, ¿por qué? Porque nunca lo han pensado, nunca lo han imaginado, por lo tanto eso está fuera de su campo mental. Por lo tanto eso es real en sí mismo, porque si bien existe, ustedes no tienen una imagen para poder asociarlo. Por lo tanto, el elemento no queda a la representación del sujeto, sino que queda representado solamente por lo que él es. Justamente esta falta de lo real, o sea, esta presencia de lo real, es decir, que exista un sujeto, que exista algo que uno no conoce, es lo que impide que se generen las categorías de lo imaginario y lo simbólico, es decir, cómo un sujeto puede interpretar y cómo un sujeto puede analizar lo que le está pasando. Sin la lógica de complicar la existencia, me gustaría que con Lacan se quedaran solamente con el hecho de que en el fondo el trauma supone justamente esto, experimentar cosas que el sujeto no sabe o no cree que pueda experimentar, pero como le suceden en la vida, no tiene la capacidad de analizarlas porque le falta la representación. Volviendo al ejemplo del chico que es violado y que nunca en su vida había sabido algo de sexualidad, justamente el chico manifiesta lo imposible porque para él hasta ese momento el sexo no existía, no sabía qué era el sexo. No tenía idea de que el aparato genital servía para otra cosa que aparte de hacer las necesidades. Por lo tanto, se hace presente a manifestación de lo imposible, pero el tipo no tiene la capacidad de darle un nuevo significado a lo que le sucedió, dado que él pensaba, por ejemplo, hasta hace poco, que el miembro con el cual fue penetrado solamente era para hacer pipí, y ahora se da cuenta que sirve también para otra cosa. Es la falta de ese significado entonces lo que genera el trauma, ese Lacan. Pero también de esto, a partir de esta lógica también, Gödel plantea que si bien es cierto, cuando un sujeto sufre un trauma, es decir, cuando se hace presente esta posibilidad de lo imposible, también esta falta de imposibilidad gatilla o estimula la imaginación. Es decir, cuando un sujeto experimenta algo que sabía que no podía, que no le iba a suceder en su vida, él también va a empezar a tratar de buscar explicaciones que le permitan justamente escapar a lo que decía Freud, en el entendido de que esto no se anquilose como un elemento extraño en la mente, sino que se logre acoplar como un elemento de manera, un elemento más bien funcional. Entonces el tipo, en la medida que trata, o en este caso el niño, que trata de buscar una explicación respecto a lo que pasó, se va a producir este gatillaje de la imaginación. Es decir, que el tipo, dentro de la información que tiene, va a tratar de buscar y de asociar lo que le pasó con algo que él ya tenga en su entramado psíquico. Y de ahí, por ejemplo, que esta conducta de la violación pueda ser asumida como un acto de cariño, probablemente, puede ser asumida como un acto de bondad, o puede ser asumido como un acto de obligación, según la imagen que le proyecta el tipo o quien lo violó,
o también cómo este tipo, mediante el discurso, vaya asociando o vaya dándole una representación de lo imaginario y lo simbólico a lo que le sucedió. Por lo tanto, lo que se rescata de Grodeck es que en base a este hecho que le sucede a los chicos, también esto gatilla la necesidad de poder interpretarlo, ¿no? De poder saber por qué le suceden las cosas, y eso gatilla la imaginación, el hecho de buscar respuestas, ¿no? ¿Por qué nos damos toda esta vuelta con el tema del trauma? Porque lo que hemos descubierto a través de la edad sociológica es que cuando los chicos se adelantan es porque viven hechos paratraumáticos, es decir, hechos que en la práctica no obedecen a acciones tan profusas como puede ser el trauma en el sentido más bien tradicional, pero sí que se aproximan en alguna medida. ¿Y qué es lo que es el paratrauma a grandes rasgos? El paratrauma serían todas aquellas acciones, ¿no es cierto?, que generan un quiebre en el entramado psíquico de las personas, dado que justamente suceden acciones que lo hacen identificarse con imágenes adultocéntricas. Es decir, el paratrauma a lo que apunta es que en torno a ciertas vivencias, la única posibilidad que tienen los jóvenes para poder salir o asociar el trauma a sus vidas es planteándolo o asociándolo a una conducta del sujeto de mayor edad. ¿Qué descubrimos? Que los niños por lo general describen el paratrauma, o el paratrauma se relaciona con tres grandes eventos. Primero, con el tema de la sexualidad, es decir, la mayor parte de los chicos que sufren paratrauma y que se identifican con conductas o que se erotizan tempranamente, obedecen a que adscriben a ciertas conductas de adultos, producto de ciertos traumas o ciertos elementos sexuales que tuvieron a una edad para la cual no estaban preparados, y que por lo tanto la única forma de poder asumirlo dentro de ese entramado psíquico es asumiendo conductas de adultos, porque eso les da cierta plausibilidad de explicar el fenómeno por fuera de la patología, ¿no? Es decir, si un niño sabe que tiene 12 años, por ejemplo, y fue violado, o una niña fue violada, y a través de la terapia se da cuenta que efectivamente la sexualidad es algo normal y que es algo normal y que en alguna medida era algo esperable, no a su edad ni la forma que lo tuvo, pero es algo que en algún momento se iba a topar con él. El chico en alguna medida puede sentir que la forma de poder identificarse y poder llevar el trauma es que se pase a identificar con aquellos que efectivamente tienen una vida sexual activa con aquellos que no, ¿no? Por lo tanto, su parámetro de referencia ya no va a ser la amiga con la cual jugaba, con la cual la sexualidad no era ningún factor relevante porque no estaba dentro de su entramado psíquico, y se empieza a identificar con chicas de mayor edad, ¿no? Con quienes puede incluso formar parte de grupos y sentirse que está más en pertenencia, ¿no? Lo mismo puede pasar cuando los chicos generan o tienen vivencias que le hacen aumentar su cuota de poder. Es decir, que chicos, por vicisitudes de la vida, tienen que aumentar responsabilidades o tienen que aumentar la preocupación por otros o el ejercicio del poder como tal dentro de una estructura cuando éste llega a temprana edad. Caso puntual, un chico que era hijo del narcotraficante más importante de la población, tenía 12 años, que su papá lo mataron cuando él tenía 15, y de los 15 en adelante tuvo que hacerse cargo del negocio. Le llegó el poder, y por lo tanto de los 15 años el chico, ¿qué tiene que hacer? Empezar a actuar como lo hacía su padre. Por lo tanto, superponerse sobre los demás, por lo tanto ser violento, y eso genera un trauma, porque probablemente el chico no estaba preparado para administrar esa cuota de poder, ¿no? Que probablemente él sí le iba a ejercer, pero cuando el papá muriera a los años, ¿no? Cuando le delegara el negocio de manera más bien lenta, ¿no? De manera esperable, pero no como sucedió con la muerte de su padre. Por lo tanto, lo que hay ahí es un paratrauma, porque el chico se siente con la necesidad de identificarse con la imagen adulta para poder dar cumplimiento a las exigencias. Es decir, de manera racional, el tipo se adelanta en conducta justamente por lograr imponer la lógica del poder. Y el tercer elemento que está a la base es que los jóvenes se paratraumatizan debido a la familiarización temprana con el dinero. Esto es un factor quizás bastante relevante porque traspasa a la infracción de ley, en el sentido de que todo niño que se empieza a familiarizar tempranamente con el dinero automáticamente va asumiendo un mundo más material, ¿no? Por lo tanto, la familiarización con el dinero no tiene que ver tan solo con la lógica de la acumulación, sino que el chico empieza a entender de que la única forma de moverse en el mundo es a través del dinero, ¿no? Es decir, un chico entre más pequeño se familiariza con el dinero, de manera mucho más temprana le va a tomar el significado de lo que éste involucra en la sociedad capitalista, y por lo tanto se va a transformar en su primer elemento de goce.
Por lo tanto, la familiarización con el dinero son elementos que está a la base, sobre todo de los jóvenes infractores, ¿no? O de manera particular, los jóvenes infractores. Eso permitiría explicar por qué a muchos jóvenes les cuesta retomar estudios, ¿no? Aparte de la lógica de la deprivación que implica el nunca haber asistido a clase de manera consecutiva, lo que prima también allí es esta lógica de renegar sobre la construcción del sujeto trabajador, del homo faber, ¿no? Como diría Johann Huizinga. Porque lo que el sujeto hace en alguna medida es decir, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿No? ¿Para ganar el mínimo? Cuando dice para ganar el mínimo es que el tipo ya tiene sentado en la cabeza la monetarización, sabe cuánto vale el dinero y para qué sirve, ¿no? Entonces la respuesta va a decir, ¿para qué trabajar si robándose o saltando me hago 5 o 6 veces lo que podría hacerme trabajando? Lo que hay allí, más allá de una explicación desde el punto de vista del interés, es una explicación que se tiene que basar en el paratrauma. ¿Por qué? Porque un chico que efectivamente entiende la lógica del dinero en la medida que pasa el tiempo y lo asocia con el trabajo, sabe que efectivamente el trabajo también se da a cierta edad y por lo tanto va postergando el interés por el dinero. No así los jóvenes que son de menor edad, ¿no? Y que se identifican con la lógica de la adquisición y saben que la única forma de poder solventar aquellas necesidades que le van surgiendo es a través de generar dinero, pero no a través del trabajo, porque no pueden, ¿no? Porque las leyes suponen que para trabajar hay que tener sobre una edad. Entonces la única forma de ir generando dinero es a través de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué va a ser el paratrauma? Este tema que hemos planteado y que hemos acuñado nosotros. El paratrauma va a ser una hipertrofia en la construcción de lo imaginario y lo simbólico, es decir, cómo el sujeto va entendiendo, cómo va analizando lo que le sucede, producto de su vivencia precoz de fenómenos atribuibles o esperables a una edad más adulta, así como de las alteraciones en el psiquismo debido al estadio embrionario o rudimentario en el cual se encuentran los registros simbólicos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el paratrauma obedece aquí, insisto, en el adelantamiento relacional, que es el último, ¿no? Los chicos se paratraumatizan en la medida de que se ven combinados a asumir modelos adultocéntricos, ¿no? Pero estos adultos como no están preparados del todo para poder adquirirlo, esto implica que van a sufrir ciertos problemas en su entramado psíquico y que la única forma de poder asociarlos, es decir, no dejarlos fuera, como lo planteaba Freud, para que se transformen en traumas, y de aquí justamente el concepto de paratrauma, los chicos lo que hacen es identificarse aún más con los adultos para así encontrarle sentido no tan solo a la vivencia, sino que también a todo lo que está sucediendo en su vida. Por lo tanto, es como decir, ¿para qué hacerme problema por lo que me está pasando? ¿No? Si adopto un modelo adultocéntrico, este hecho que yo estoy realizando ahora se va a sumar a otros hechos que son similares y por lo tanto ya voy a vivir en un ambiente nuevo que va a evitar que yo me cuestione el hecho porque ya voy a estar sumido en una realidad distinta. Por lo tanto, lo que emparenta al paratrauma con el trauma, ¿qué es lo que es? Es la existencia es la inexistencia de una representación para el hecho adulto vivido. Es decir, se genera entonces paratrauma cuando un chico vivencia algo que es propio de los adultos, pero como es niño, no tiene la representación mental para poder entenderlo. De ahí entonces estos tres elementos que planteábamos, ¿no? El paratrauma entonces es característico, ¿por qué? Porque tanto la sexualidad como la cuota de poder, como el dinero, son atribuibles a un estadio adulto. Son preocupaciones del adulto, no son preocupaciones del niño. Pero como el sujeto los vivencia a una edad temprana, tiene que desarrollar ciertos mecanismos psíquicos para poder hacerle frente. Y dentro de estos, el mecanismo psíquico, o la teoría que nosotros utilizamos para poder entender de mejor manera cómo se desarrolla este concepto de la edad sociológica, son los postulados de Sandor Ferenczi. ¿Qué plantea Ferenczi desde el punto de vista de la psicología? Tres grandes elementos, ¿no? Primero dice que cuando un chico sufre un acto traumático, existen tres posibilidades. La primera es que él desarrolle lo que denomina como el niño herido con un ego ignorante. Es decir, que el niño no sabe lo que le sucede y genere esfuerzos para que otro lo rescate. Es decir, el primer concepto que plantea Ferenczi es que cuando un chico describe o vivencia un hecho traumático, es probable que pida ayuda de manera directa o indirecta y generando esta lógica de ser rescatado, ¿no? Que alguien lo saque, que alguien lo ayude.
Otro elemento puede ser la orfa. ¿Qué es lo que es la orfa, según Ferenczi? Es cuando el chico trata de anestesiar el trauma con conductas serviciales o autodestructivas. Por ejemplo, cuando la niña es violada, ¿no? Y posteriormente, cada vez que se quiere hacer amigo de alguien, aceptan que la manoseen o aceptan incluso tener relaciones sexuales. Es decir, la orfa apunta a que hay que tratar de anestesiar lo que a ella le pasó mediante conductas serviciales, que obviamente va siendo normalizadas. Y finalmente, Ferenczi plantea el concepto de la fuga en el sentido progresivo. ¿Y qué es lo que es esto? Dice Ferenczi, es cuando el niño desarrolla habilidades precoces con el propósito de evaluar el entorno y calcular de mejor manera cómo sobrevivir. Por lo tanto, la fuga en el sentido progresivo es el alma o la estrategia para poder sobrellevar el adelantamiento y que da pie a la edad sociológica. Es decir, cuando un chico sufre un paratrauma, pueden haber tres posibilidades según Ferenczi, ¿no? La edad sociológica se pudiese dar o se da cuando los chicos optan por este concepto de la fuga en el sentido progresivo. Es decir, cuando tratan de desarrollar algunas herramientas que les permitan lidiar con lo que le pasó y encontrarle sentido también a la vivencia. Por lo tanto, las reflexiones finales aquí apuntan que la edad sociológica debe ser entendida como una herramienta complementaria destinada a comprender a la vivencia de la infancia. Por lo tanto, sobre todo, tiene que ser traducida en nuevas metodologías de trabajo con jóvenes. Aquí la edad sociológica no viene a poner en cuestionamiento si efectivamente se tiene que subir o bajar la edad de responsabilidad penal del adolescente, ¿no? Es decir, con esto nadie pudiese plantear de que mi intención es que los chicos a los 10 años, como ocurre en Estados Unidos, tengan la posibilidad de ser encarcelados de por vida. Esa no es la idea. La idea de la edad sociológica es cuestionar hasta qué punto la forma como estamos visualizando al joven y al niño es la más apropiada para que las intervenciones que nosotros planteamos le hagan sentido. Por lo tanto, ante todo, lo que aquí se pone en tela de juicio y lo que se invita a reflexionar son las metodologías con las cuales estamos llegando a los jóvenes. También el niño adolescente debe ser entendido entonces bajo la lógica de un sujeto paratraumatizado, es decir, que la mayor parte o un número significante de jóvenes con los cuales se trabajan y que son factores de ley, por lo menos han vivenciado algunos de estos tres paratraumas que hemos visto, sea el tema de la sexualidad, sea el tema de el advenimiento de una cuota de medida de poder, o bien el tema de la monetarización temprana. Por lo tanto, ningún joven, o la mayor parte de los jóvenes, que son infractores de ley y que son infractores ya de trayectoria, no estamos hablando de sujetos que cometen un acto delictivo después desisten de su carrera, sino que aquellos que tienen trayectoria, necesariamente a la base debería haber uno de estos tres paratraumas. Y por lo tanto, ¿cuál es la lógica que hay detrás de todo esto? Que los seres humanos, en la medida que los paratraumas no van siendo tratados, no van siendo resignificados, estos pasan a formar parte del entramado psíquico, con lo cual los sujetos se empiezan a normalizar la vida y a la final se transforman en nuevos parámetros para poder medir los eventos. Gracias. Eso es lo que quería hablar hoy día. Agradecemos al profesor Romero esta exposición. También agradecemos la presencia. Hay 101 personas conectadas en este momento, que han estado más o menos atentas a esta exposición. Y comenzaremos con la ronda de preguntas. Don Alejandro. No, son como estas. Ya, son como hartas. ¿Voy a dejar de compartir pantalla primero? Dice Claudia Chavarría Jofre. El concepto de retraso de los sujetos se refiere al concepto actual que habla de necesidades educativas especiales. Claro, lo que está a la base del concepto de retraso es que en alguna medida todo sujeto que no vaya a la par con el corte que marca el concepto de normalidad es mirado más bien con empatía, ¿no? Es mirado con atención, porque la idea fundamental es que esta persona logre acercarse al corte y por lo tanto salga de esta situación de desventaja. Por lo tanto, dentro de eso, el tema del retraso se puede asociar desde el punto de vista de la educación diferencial, en el entendido de que lo que se está haciendo es tratar de generar un esfuerzo, una metodología distinta para poder nivelar o poder emparejar este retraso que se asume que no fue culpa del tipo, que se asume que fue azaroso organicista.
Por lo tanto, bajo esta lógica, la educación diferencial o la educación especial es justamente un esfuerzo destinado aquí a mirar a los sujetos desde el retraso, pero no desde el retraso en una perspectiva peyorativa, sino que más bien como una herramienta que los saque de esa, que más que los saque, que trabaje en razón de su especificidad y los pueda plantear con las mismas condiciones y ventajas que tiene un sujeto que asiste o que se socializa en las sociedades modernas, ¿no? Bajo esa lógica. En ningún caso se plantea como una instancia de trabajar con personas donde el retraso marca su inherencia y por lo tanto tienen que ser considerados de manera distinta. Valentina Arias. Buen día, Alejandro. ¿La edad sociológica tiene alguna relación con el locus de control interno y externo del joven infractor? Sí, claro. Cuando hablamos del locus de control interno y externo, podemos plantear de que, bueno, el sujeto en alguna medida de edad sociológica va a estar más regulado por el locus de control interno, ¿no? En el entendido de que este va a ir cambiando, va a ir zigzagueando según también el nivel de adelantamiento. Lo más probable es que si analizamos el sujeto desde el punto de vista del adelantamiento reduccionista, lo que prime ahí justamente sea el locus de control interno, porque es el propio sujeto el que desarrolla ciertas acciones. Pero sin embargo, a la medida que vamos avanzando en el locus de control, vamos avanzando en el adelantamiento hacia el prismático, probablemente el locus de control deje de ser o se mixture con el externo, dado que también la familia pudiese decirle al chico, bueno, si tú no trabajas, tu hermano no come, por lo tanto eres tú el que tiene que sostener la casa, y se va mixturando, ¿no? Por lo tanto, es en la medida que el sujeto vaya avanzando, en esta categoría hasta la relacional, se podría partir de un locus de control más bien externo, pero llegar justamente a esta mixtura. Porque en última instancia, cuando hablamos de la concepción del self, del concepto del sí mismo, hay que recordar de que para mí el concepto de sí mismo se divide en dos subcategorías, ¿no? El yo, que se alusiona a cómo el sujeto se percibe, y el mí. El mí es cómo me ven los demás. Por lo tanto, cuando vemos la categoría del self, lo que estamos diciendo es que el yo podría hacer alusión directa al locus de control interno y al mí al locus de control externo. Por lo tanto, a la medida que va avanzando el adelantamiento, obviamente esto se va entremezclando, ¿no? No pudiésemos decir que en un estadio o en una de las categorías prima uno sobre otro, ¿no? O que se da uno en esencia, no, se va mixturando. Pero sí pudiésemos plantear de que en el adelantamiento reduccionista lo que prima sería más bien locus de control interno del sujeto. Javiera Marchán, si se identifica la edad sociológica en algún sujeto o grupo, comprendiendo cómo se perciben y los perciben en su contexto cerrado, ¿qué se podría hacer desde la intervención una vez conociendo esto? Ya, en el fondo es, si asumimos el hecho de que los sujetos responden a una lógica endógena, quiere decir que al interior de sus barrios, poblaciones o grupos son identificados de cierta manera, distinta a como son percibidos por fuera, lo primero es que las intervenciones tienen que hacerse en base a la experiencia y no a la edad. Es decir, un elemento importante a poder trabajar tiene que partir con aceptar las representaciones que los sujetos tienen al interior de la comunidad y a partir de esa imagen, de esos simbolismos, poder trabajar. Lo planteo en el caso. Si yo digo que al chico que tenemos en el programa tiene 15 años y es Pedrito, ¿no? Yo no puedo llegar a la población y preguntar, ¿está Pedrito? Dado que Pedro es el traficante más importante de la población. Lo más probable es que eso signifique que las personas que rivalizan con Pedro lo tomen como un elemento para burlarse de él y el tipo no quiera trabajar más conmigo. ¿Cuál fue el error que se cometió ahí? Es que yo partí la intervención desde la mirada exógena. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es trabajo de campo, es justamente recurrir a las metodologías más bien de la antropología sociocultural, ¿no? Hacer un trabajo de campo y empezar a trabajar desde las propias representaciones, objetividad que tienen los sujetos. ¿Cuál es el problema de esto? Y aquí viene un poco lo que uno tiene que optar, o lo que uno también tiene que tener en consideración para poder aquilatar, que por lo general las intervenciones que uno hace, los hallazgos que uno hace, o los resultados que uno hace, no van a ser los que te van a pedir quienes financiaron el proyecto, ¿no? Es decir, muchas veces las intervenciones no van a ir a los objetivos que te está apuntando el proyecto que te está financiando, o los objetivos de la institución en la cual tú trabajas. Porque la institucionalidad se para justamente desde los endógenos, ¿no? En cambio, tu trabajo va a ser al revés. Entonces, ahí se puede dar esta lógica de que uno tenga que decidir. En el fondo, la pregunta es,
sigo esta lógica de trabajar en base a la edad, que sería lo que me está pidiendo, y termino, no lo digo de mala manera, pero termino cediendo a las presiones de institución respecto a sacar datos que me sirvan para planificar, datos estadísticos que me permitan ordenar la realidad, o bien hago un acto más bien de rebeldía y parto de esta lógica que implique muchas veces desatender lo que me están pidiendo en pos justamente de trabajar en el ámbito comunitario. Porque lo que queda plausible hoy día a nivel nacional e internacional es que la distancia entre cómo las personas conciben su realidad versus cómo las concibe la estructura es diametralmente opuesta. Y eso lo podemos ver en Chile a través de la movilización social de lo que estamos viviendo, ¿no? Si no existiese esa diferencia, no debiesen haber movilizaciones sociales. Por lo tanto, uno tiene que tener en consideración que si bien no va a tener que elegir entre una y otra, va a tener que establecer ciertos mecanismos sobre los cuales por lo menos se pueda minimizar este roce, ¿no? Tratando obviamente de ser siempre mucho más leal a la propia representación de los sujetos. Patricia Israel, siguiendo con la pregunta de Javiera, la edad sociológica, estas experiencias que tienen los niños, ¿cómo se pueden intervenir para modificar su conducta? Ya. Bueno, primero hay que asumir un hecho, que algunos chicos que tienen edad sociológica no van a poder retrocorreccionarse. Es decir, hay chicos que estando en adelantamiento reduccionista y prismático, es posible desarrollar algunas acciones de manera de poder, si se quiere, hacer que el chico se vuelva a identificar con cosas que uno espera de alguien de su edad. Eso se puede lograr. Pero con los chicos que tienen el nivel de adelantamiento relacional, eso es imposible. Yo no puedo hacer que alguien se olvide de sus experiencias y se identifique con otras, sobre todo cuando estas son paratraumáticas. Por lo tanto, lo que viene ahí, más que el tema de retrocorreccionar, que es un término que acuñamos nosotros, retrocorreccionar significa hacer que un sujeto se identifique entre su edad y lo que se espera que ese tipo quiera su edad. En el fondo es hacer coincidir edad con conducta, ¿no? Eso es retrocorreccionar, volverlo al esquema de la psicología del desarrollo. Hay personas que no van a poder sacarse su experiencia y por lo tanto la retrocorrección va a ser imposible. Ahí entonces a lo que tienen que apuntar los esfuerzos de los equipos es a la compensación. Es decir, que el chico no siga avanzando en experiencias y que por lo tanto llegue un momento en el cual la edad del sujeto se emparente con su experiencia. Es decir, evitar que el chico siga experimentando ciertas cosas a efecto de que esa imagen de experiencia pare y en algún momento cuando cumpla edad pueda estar como concordante. Y por lo tanto esto también asume una cuota de honestidad. Esa cuota de honestidad pasa por el hecho de que hay chicos que no vamos a poder retrocorreccionar. Es decir, en este sentido hay que sincerar las intervenciones. Y las intervenciones pasan por el hecho de asumir de que hay chicos que ya están adelantados y que no vamos a poder hacer nada por ellos. Pero sí lo que podemos hacer es que mediante su mirada adultocéntrica de la realidad describan conductas prosociales. Es decir, es más factible y lo esperable es que un joven que está adelantado en conductas, yo vuelva a su conducta adelantada prosocial, que efectivamente tratar de retrocorreccionarlo a su edad. Eso se entiende la lógica. Es decir, si yo sé que un chico no se siente niño ni se va a sentir nunca porque ya está adelantado, lo que yo tengo que hacer entonces es apoyarlo para que esa imagen de adulto que él tiene se transforme en algo prosocial, ¿no? Que efectivamente hacerlo retrocorreccionar y volver a su edad. Y aquí viene un poco esta lógica, ¿no? Que apunta a lo siguiente. Si yo tengo un chico de 13 años que no quiere ir al colegio, no quiere, pero quiere trabajar, él quiere generar dinero. La pregunta es, poniendo en consideración lo que son el interés superior del niño, ¿no? La pregunta es, ¿tengo que retrocorreccionarlo para que vaya al colegio, sentarlo, vestirlo como un adulto o como un niño? ¿O debiese tratarlo como un adulto y prepararlo para la vida independiente? Lo que apunta la edad sociológica es lo segundo. Si el chico se siente adelantado, lo que hay que tratar de hacer es que se transforme, o esa imagen adultocéntrica que tiene, sea una imagen prosocial y no antisocial, y no tratar de destinar los esfuerzos a retrocorreccionarlo. Gabriel Zúñiga Guzmán. Profe, entonces, ¿cómo podemos tener mejores políticas públicas que logren abordar en mejor plenitud los problemas sociales desde una perspectiva más cualitativa?
A grandes rasgos, el tema es que, a ver, aquí siendo honesto, hay que apuntar algo. El Estado y todas las instituciones que trabajan en base a planificaciones necesitan objetivizar su trabajo a través de las cifras. A través de las cifras uno puede dar cuenta del avance o del retroceso de las políticas públicas, porque son datos objetivos. Pero eso no implica generar indicadores cualitativos. Y sobre todo, algo más relevante, que la evaluación del impacto no lo hagan los profesionales o no lo hagan equipos que se asumen expertos. La evaluación de impacto tiene que hacerla la población. Es decir, cuando uno dice, vamos a evaluar este proyecto y nos sentamos los que participamos y traemos algún experto en planificación, ¿no? Y empezamos a ver indicadores, ¿no? Porcentaje de personas que asisten al taller versus porcentaje que no asiste, decimos, no, la mayor parte fue, no, súper bien, ¿no? Logramos el objetivo. Lo que se plantea para nivel de evaluación es que justamente ese trabajo se haga con los sujetos de la comunidad, tanto con aquellos que fueron intervenidos como aquellos que se vieron favorecidos con la intervención. Por lo tanto, aquí lo que se trata de aperturar es de que el trabajo de las políticas del Estado tienen que asumir de que los sujetos también son intelectuales. Es decir, acá lo que se plantea entonces es lo que nos enseñaba Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía que todos los sujetos somos intelectuales, aunque no todos desarrollemos esa función social. En alguna medida lo que han pecado las políticas estatales y las políticas gubernamentales es que han creído que la gente no tiene la capacidad de observación, de análisis y de evaluación, y que por lo tanto eso es característico de alguien que tiene herramientas a través de la formación profesional o formación académica. Pamplina, ¿no? Es una gran mentira por la cual por mucho tiempo hemos tratado de imposibilitar el cambio social. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es justamente empoderar a la gente para que se transforme en ese actor relevante, en ese ciudadano, que de alguna medida pueda evaluar sus condiciones, pero también se transforme como alguien que puede entregar insumos súper concretos para que el Estado también se vaya robusteciendo y vaya teniendo la retroalimentación. El gran problema de las políticas públicas es que la retroalimentación viene de la propia tecnocracia, ¿no? Son los propios profesionales, ¿no? Son los propios técnicos los que en alguna medida proponen, los que evalúan, ¿no? Y los que aplican, ¿no? Por lo tanto, acá la pregunta es, ¿dónde queda la contraparte? ¿No? ¿Dónde queda el resto de la sociedad? Por lo tanto, seguimos avanzando bajo esta lógica del paternalismo, ¿no? Una sociedad moderna no puede seguir actuando bajo la lógica de la unidireccionalidad. Necesitamos justamente que las políticas se vayan nutriendo y van a ser mucho más efectivas en la medida que se entienda que el sujeto que está siendo intervenido en ningún momento deja de ser ciudadano. O sea, es un error suponer que cuando uno trabaja con personas que tienen problemas, ya sea de ley, ya sea problemas de consumo de alcohol y droga o población empobrecida, es un error suponer que esa condición está por sobre su calidad de ciudadano. O sea, los sujetos nunca debiésemos perder esa noción. Y el Estado nunca debiese nunca salirse de esa lógica, ¿no? Porque eso implica traspasar al sujeto derechos y deberes. Y bajo esa lógica es que se va construyendo la sociedad moderna, o por lo menos la sociedad más democrática. ¿Los traumas con el tiempo se normalizan? Sí, más que normalizarse, se asimilan. De hecho, ¿qué es lo que hace la terapia psicológica con los traumas? Es que empieza a crear este simbolismo, esta imagen para que las personas puedan ir entendiendo y teniendo una representación en torno a lo que les pasó. Pongamos el caso, si un chico, una niña es violada, ¿no? Y no tenía noción de eso con anterioridad, se va a generar entonces un problema, se va a dar esta lógica de lo que dice Lacan, que va a venir lo imposible, lo que ella no sabía, y por lo tanto lo que hace la terapia es justamente empezar a generar en su mente esta idea de qué es la sexualidad, para qué sirve, que lamentablemente ella la evidenció de una manera distinta, pero que eso no implica que sea funcional o no sea funcional en el futuro. Por lo tanto, las terapias se solucionan en la medida de que los terapeutas empiezan a crear la imagen mental de aquello que el tipo no tiene instalado, y eso es lo que permite salir justamente de esta imagen traumática. Maximiliano Córdoba, la última pregunta. Eso. Alemán, sigue. Chuta. Ya dice, las personas... ya, vale. Dice Maximiliano Córdoba,
hay perspectivas neuropunitivas que asumen que es... Hay perspectivas neuropunitivas que asumen que es ineludible superar perspectivas formales o adquiridas, edad u otros, conveniendo fijar la atención más bien en la experiencia. Ejemplo de aquella que es la discusión acerca de la edad punitiva. Hay sectores que incluso justifican la rebaja a la edad punible, adscribiendo tesis como el adelantamiento o el comportamiento intelectual avanzado o profuso. ¿Cuál es el posicionamiento de su hipótesis bajo esta perspectiva? Claro. La edad sociológica, como les planteaba, no es una apología para poder entender o para poder plantear que es necesario bajar la edad de responsabilidad penal adolescente, ¿no? ¿Por qué no? Porque la edad sociológica apunta a que los seres humanos, al no tener relación directa entre edad y conducta, los conceptos de madurez son súper relativos, ¿no? Por lo tanto, lo que sí plantea la edad sociológica es que hay que tener en consideración otros elementos aparte de la edad para poder evaluar la conducta del sujeto, pero no con la finalidad de establecer esquemas punitivos, ¿no? Sino más que nada como un esquema comprensivo que permita diseñar estrategias de intervención mucho más acordes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la edad sociológica no va por el lado de la jurisprudencia. El debate que nosotros logramos o queremos plantear no es efectivamente si merece atención bajar la edad, en el caso de Chile, de los 14 a los 10 años, ¿no? Porque eso en alguna medida va a mostrar una vorágine porque posteriormente, a la medida que avance el tiempo, vamos a terminar penalizando a chicos de 5 años, ¿no? Lo que sí planteamos sobre la mesa es que indistintamente la edad que se ponga, ¿no?, como edad mínima de responsabilidad penal, lo que hay que concebir en el fondo es que si ese chico que comete el acto delictivo, la pregunta fundamental es, ¿lo estoy evaluando en relación a lo que yo creo que el chico es? O la pregunta es, ¿lo debo evaluar en relación a cómo el chico es percibido y se autopercibe? Porque yo lo estoy evaluando desde la edad, ¿no? El chico tiene 14 años, por lo tanto debiese adquirir a cierta conducta y realizar, debe ir al colegio, debe ser en alguna medida desarrollar deporte, lo estoy asociando al vector número. Lo que plantea la edad sociológica es darse una vuelta un poco más larga y plantear entonces, efectivamente ese joven, en razón de su trayectoria de vida, en razón de todo lo que le ha pasado en la vida, ¿no?, ¿es justificable o no justificable lo que está describiendo? Eso es, indistintamente de que sea prosocial o antisocial, no va por ese lado, ¿no? El fondo es establecer un mecanismo que permita comprender de mejor forma por qué los sujetos describen ciertas conductas antisociales. Por lo tanto, bajo este elemento, la edad sociológica no es, como les decía, una apología para poder bajar la edad, sino que más bien se plantea como una herramienta auxiliar para poder mejorar las intervenciones con los jóvenes, dado que la finalidad última justamente es establecer categorías que permitan hacerle sentido al investigador con el sujeto que está trabajando, que con mucho sobrepasa el mero número, el mero dato, ¿no? Por lo tanto, la invitación ¿a cuál es? Es justamente prescindir de la edad como un factor relevante al momento de entender la conducta de los sujetos y trabajar más en base a las trayectorias de vida. La edad sociológica pone entonces acento en cómo los sujetos van construyendo su día a día, y por lo tanto lo que hay que analizar no son los hitos en base a los años, es la carrera, la trayectoria que el sujeto describe. Bueno, estas fueron las preguntas. Se agradece la participación. Si hay consultas o cosas por el estilo, pueden enviarlas al correo. Y como sabes, si también alguien quiere conversar respecto al tema, podemos también establecer alguna conversación, más bien en el grupo, en áreas chicas, un poco pequeño. Gracias. Lo que nosotros tratamos de hacer es que, a través de una experiencia educativa, conectar al alumno con el entorno, en este caso con los más vulnerables, conectarlo con el mundo de la cultura y también conectarlos con el mundo del hacer académico y el hacer cultural.